Shalom para todos, hermanos de la casa de Israel. En esta ocasión vamos a conocer la información correspondiente a las 7 aliyot de la Parashá Shoftim, además de la Haftará y los escritos apostólicos relacionados con esta porción de la Torá. La Parashá Shoftim será leída el sábado 15 de agosto del año 2026, fecha que corresponde al 2 de Elul del año 5786 en el calendario judío. La palabra hebrea Shoftim significa jueces. Esta parashá comprende desde Deuteronomio capítulo 16, versículo 18, hasta Deuteronomio capítulo 21, versículo 9. A lo largo de esta porción encontraremos información acerca de los jueces y oficiales de Israel, el rey, los sacerdotes y levitas, los profetas, las ciudades de refugio, los testigos y diferentes instrucciones relacionadas con la guerra y la administración de justicia. Uno de los versículos más conocidos de esta parashá se encuentra en Deuteronomio capítulo 16, versículo 20, el cual dice: Justicia, justicia seguirás. La Parashá Shoftim está dividida tradicionalmente en 7 aliyot. En este video vamos a conocer qué porción bíblica corresponde a cada aliyá y un resumen de los acontecimientos y mandatos principales que encontraremos en cada una de ellas. Al final también veremos la Haftará correspondiente a Shoftim y algunos pasajes de los escritos apostólicos relacionados temáticamente con esta parashá. Aliyá número 1, Parashá Shoftim, Deuteronomio capítulo 16, versículo 18, hasta el capítulo 17, versículo 13. La primera aliyá comienza con uno de los temas centrales de toda la Parashá Shoftim, la administración de justicia. Moisés ordena al pueblo establecer jueces y oficiales en todas las ciudades que Dios les daría. Estos jueces debían juzgar al pueblo con justicia, no podían torcer el derecho, hacer acepción de personas, ni recibir sobornos. Aquí encontramos la conocida declaración: justicia, justicia seguirás. La aliyá continúa con prohibiciones relacionadas con la idolatría. También establece que para condenar a una persona por determinados delitos graves no sería suficiente el testimonio de una sola persona, se requerirían 2 o más testigos. Finalmente, cuando surgiera un caso demasiado difícil para los jueces locales, el asunto debía ser llevado ante la autoridad establecida para recibir una decisión. Aliyá número 2 de la Parashá Shoftim, Deuteronomio capítulo 17, versículo 14 hasta el versículo 20. La segunda aliyá está dedicada al rey de Israel. Moisés anticipa que una vez establecido rey Israel en la tierra, el pueblo podría pedir un rey como las demás naciones. Pero el rey de Israel no tendría un poder sin límites, no debía multiplicar excesivamente caballos para sí mismo, tampoco multiplicar mujeres ni acumular excesivamente plata y oro. Además debía escribir para sí una copia de la Torá y conservarla durante toda su vida. Debía leerla continuamente para aprender a temer a Dios, guardar sus mandamientos y evitar que su corazón se levantara por encima de sus hermanos. De esta manera, incluso el rey de Israel debía permanecer sometido a la palabra de Dios. Aliyá número 3 de la Parashá Shoftim, Deuteronomio capítulo 18, versículo 1 hasta el versículo 5. La tercera aliyá habla de los sacerdotes y los levitas. La tribu de Leví no recibiría una herencia territorial de la misma manera que las otras tribus de Israel. Su servicio estaba especialmente dedicado a Dios. Por esta razón, la Torá establece predeterminadas porciones que debían recibir de las ofrendas presentadas por el pueblo. También se mencionan las primicias de algunos productos que correspondían al sacerdote. Esta es una aliyá bastante corta, pero nos muestra el lugar especial que tenían los sacerdotes y levitas dentro de la organización de Israel. Aliyá número 4, Parashá Shoftim. La cuarta aliyá comienza hablando nuevamente acerca del levita y de su servicio. Después aparece una advertencia muy importante. Cuando Israel entrara en la tierra prometida, no debía aprender ni practicar las costumbres espirituales de las naciones que estaban allí.
Se mencionan diferentes prácticas relacionadas con adivinación, hechicería, encantamientos, consulta de espíritus y busca de información mediante los muertos. Israel debía mantenerse apartado de todas estas prácticas. En lugar de buscar dirección por medio del ocultismo, el pueblo debía permanecer fiel al Dios de Israel. Por eso esta última sección termina con un llamado a caminar íntegramente delante de Dios. Aliyah número 5, Parashá Shoftim, Deuteronomio capítulo 18, versículo 14, hasta el capítulo 19, versículo 13. La quinta Aliyah contiene uno de los pasajes más importantes y conocidos de toda la Parashá Shoftim. Moisés anuncia que Dios levantaría de entre Israel un profeta como él y declara que el pueblo debía escucharlo. También encontramos instrucciones relacionadas con el falso profeta y la manera de reconocer cuando alguien hubiera hablado algo que Dios no había ordenado. Después la Aliyah cambia de tema y comienza a presentar las ciudades de refugio. Estas ciudades estaban destinadas a proteger a la persona que accidentalmente causara la muerte de otra, sin haber tenido anteriormente odio contra ella. La Torá establece así una diferencia entre una muerte accidental y un homicidio intencional. Aliyah número 6, Parashá Shoftim, Deuteronomio capítulo 19, versículo 14 hasta el capítulo 20, versículo 9. La sexta Aliyah comienza con la prohibición de mover los límites establecidos de la propiedad del prójimo. Después regresa al tema de los testigos. Un solo testigo no podía ser suficiente para establecer una acusación contra una persona en determinados casos. También se presentan instrucciones acerca de los testigos falsos. Si alguien intentaba perjudicar a otra persona mediante un testimonio falso, los jueces debían investigar cuidadosamente el asunto. Más adelante comienza una nueva sección relacionada con las leyes de la guerra. Moisés enseña que cuando Israel saliera a combatir y viera ejércitos aparentemente más poderosos, no debía llenarse de temor. Antes de la batalla, el sacerdote debía hablar con el pueblo y fortalecerlo. También se establecían diferentes situaciones en las que algunos hombres podían regresar a sus casas antes del combate. Aliyah número 7, Parashá Shoftim, Deuteronomio capítulo 20, versículo 10 hasta el capítulo 21, versículo 9. La séptima Aliyah continúa con instrucciones relacionadas con la guerra. Entre estas leyes encontramos el procedimiento que debía seguir Israel al acercarse a determinadas ciudades. También aparece un mandamiento muy interesante relacionado con los árboles frutales. Durante el sitio de una ciudad, Israel no debía destruir innecesariamente los árboles que producían alimento. Finalmente, la Parashá presenta el caso de una persona encontrada muerta en el campo cuando no se sabía quién había cometido el asesinato. Los ancianos y jueces debían determinar cuál era la ciudad más cercana. Entonces se realizaba un procedimiento especial con una becerra conocida posteriormente como Eglá Arufa. Los ancianos declaraban que sus manos no habían derramado aquella sangre y pedían expiación por el pueblo. De esta manera termina la séptima Aliyah y la lectura de la Parashá Shoftim. Haftará de la Parashá Shoftim. La lectura tradicional corresponde a Isaías capítulo 51 versículo 12 hasta Isaías 52 capítulo 12 y constituye la cuarta de las 7 Haftarot de consolación que se leen después de Tisha B'Av. El mensaje de esta lectura está relacionado principalmente con consuelo, esperanza y restauración. Dios habla a su pueblo recordándole que Él es quien lo consuela y preguntándole por qué debe temer al hombre mortal. Jerusalén es llamada a despertar y levantarse. Después aparecen palabras que anuncian buenas noticias, paz y salvación. La Haftará termina presentando la salida y restauración del pueblo bajo la protección de Dios. Por eso, mientras la Parashá Shoftim habla principalmente de justicia, autoridades y organización de Israel, la Haftará presenta un mensaje de consuelo y esperanza para Jerusalén y el pueblo del Todopoderoso. Escritos apostólicos. Es importante aclarar que no existe una lectura única y universalmente establecida de los escritos apostólicos para la Parashá Shoftim. Diferentes comunidades pueden utilizar diferentes pasajes relacionados temáticamente.
Para nuestro video podemos mencionar principalmente Juan capítulo 7 versículo 24. En este pasaje Yeshua enseña: no juzguéis según las sugerencias, sino juzgad con justo juicio. Esta enseñanza tiene una relación muy clara con el comienzo de Shoftim, donde los jueces reciben la responsabilidad de administrar justicia correctamente. Otro pasaje especialmente relacionado es Hechos capítulo 3, 22 y 23. Allí Pedro recuerda las palabras de Moisés acerca de que Dios levantaría un profeta como él. Esto conecta directamente con Deuteronomio capítulo 18, que encontramos en la quinta aliyá de la Parashá Shoftim. Entre la perspectiva de los escritos apostólicos, Pedro relaciona esta profecía con Yeshua. También podemos encontrar conexiones temáticas con pasajes como Santiago capítulo 2, donde se advierte contra la acepción de personas, un principio que también encontramos claramente al comienzo de Shoftim. Por lo tanto, los escritos apostólicos nos permiten observar temas relacionados con esta parashá como la justicia, el juicio correcto, la imparcialidad y la promesa del profeta anunciado por Moisés. Si este contenido te ayuda a conocer mejor la palabra de Dios, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que puedas acompañarme en las próximas parashot y en todos mis próximos videos. Shalom para todos.